En Polonia, un inquietante suceso dejó a todos atónitos. En medio de la noche, los escalofriantes gritos de una mujer resonaban en la oscuridad, atrayendo la atención de la policía. Sin embargo, al llegar al lugar, los oficiales se toparon con algo aún más aterrador de lo que imaginaban. La mujer no intentaba salir de su escondite, en cambio, asomaba lentamente la cabeza por una ventana, observándolos con un comportamiento perturbador. La atmósfera estaba cargada de una tensión indescriptible, como si una presencia sobrenatural acechara en las sombras. Mientras los oficiales intentaban calmar la situación, los gritos de la mujer se volvían cada vez más intensos, sumiendo el ambiente en una inquietante incertidumbre. Se enfrentaban al desafío de discernir si estaban ante una crisis mental o algo mucho más oscuro, quizá una posesión. La mujer se resistía a cualquier intento de intervención, aumentando aún más el misterio. Su comportamiento errático desdibujaba la línea entre la realidad y lo sobrenatural, dejando a los presentes con la sensación de que algo inexplicable estaba ocurriendo. Finalmente, tras varios intentos fallidos de diálogo, los oficiales tomaron la decisión de abrir la puerta. Lo que encontraron al otro lado no hizo más que intensificar el misterio. Kurwa, tak? No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, pensji. Idź tam do... Uważaj. Sin embargo, el aura de terror que emanaba su presencia hizo que muchos se cuestionaran si estaban ante una posesión o alguna influencia sobrenatural. El incidente dejó al público sumido en la incertidumbre, con preguntas inquietantes. ¿Qué pudo haber desencadenado este comportamiento? ¿Se trataba de un fenómeno paranormal o simplemente de una crisis mental? A wy ją widzicie w ogóle? Durante una patrulla nocturna, un oficial de policía notó un automóvil abandonado a un costado de la carretera. Lo que más le llamó la atención fue la silueta de una figura aparentemente sentada en el interior. Sin embargo, al acercarse para investigar, descubrió con desconcierto que el vehículo estaba vacío. Aunque el hallazgo resultaba inquietante, no parecía suficiente motivo de alarma, por lo que decidió regresar a su patrulla. Más tarde, al revisar las imágenes de su cámara corporal, el oficial quedó atónito. En la grabación, una mano pálida aparecía presionada contra el parabrisas del automóvil, una marca que no había sido visible durante la inspección inicial. El desconcertante hallazgo lo dejó paralizado, incapaz de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car. This is some spooky shit right here. I'm gonna have to call this in the sheriff's department. I don't hear the music no more. De repente, la radio de la patrulla se apagó sin razón aparente, solo para encenderse segundos después, reproduciendo música por sí sola. Estos sucesos inexplicables intensificaron la sensación de que el oficial había presenciado algo más allá de lo comprensible. ¿Fue realmente un encuentro con lo paranormal o existe una explicación lógica detrás de estos eventos? ¿Tú qué opinas? Una noche tranquila se vio abruptamente interrumpida cuando la policía local recibió un reporte sobre presuntos intrusos en un cementerio. Dos oficiales acudieron al llamado y avanzaron con cautela por el oscuro sendero entre las tumbas, iluminando el camino con sus linternas. La atmósfera era opresiva, cargada de un silencio inquietante que solo se rompía con el crujir de las hojas bajo sus pies. A medida que avanzaban más profundo en el cementerio, un sonido escalofriante comenzó a llenar el aire. Gritos desgarradores, como ecos de otro mundo, resonaban en la oscuridad sin una fuente aparente.
Lo que comenzó como una misión rutinaria se tornó en una experiencia aterradora. Los oficiales, inicialmente valientes, sintieron como el miedo se apoderaba de ellos a medida que aquellos lamentos aumentaban en intensidad. Miraron en todas direcciones, pero no lograban encontrar el origen de los espeluznantes sonidos. La situación se volvió rápidamente insoportable, y los oficiales, consumidos por el terror, no tuvieron más opción que huir. Corrieron por sus vidas, sin una explicación lógica para lo que acababan de experimentar, abandonando el cementerio con el miedo aún latente en sus cuerpos. Este inquietante incidente dejó una pregunta en el aire: ¿qué o quién era la fuente de aquellos gritos? ¿Se trataba de un fenómeno sobrenatural o de algo más tangible? Durante un turno nocturno rutinario, un guardia de seguridad patrullaba un pasillo vacío de un edificio. Sin embargo, las cámaras de vigilancia captaron un momento inquietante. El guardia gesticulaba y parecía mantener una conversación seria con alguien, pero no había nadie más allí. Dispatch to 329. 329, go ahead. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to early lady. I saw her walking by the store and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Intrigado por la Abigail. escena, su compañero decidió confrontarlo directamente. ¿Con quién hablabas?, preguntó. Sin inmutarse, el guardia respondió con naturalidad: con la señorita Abigail. Está buscando al señor Grifo. La respuesta lo dejó completamente estupefacto. No había nadie más en el edificio. ¿Quién era Abigail? ¿Y quién, o qué, era el señor Grifo? Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She said she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Pero fue la revelación final lo que heló la sangre de todos. Según los registros del edificio, la señorita Abigail había fallecido 2 años atrás. ¿Qué explicación puede haber para este tipo de interacciones? Las preguntas siguen en el aire. ¿Fue solo un engaño de la mente del guardia, una inquietante coincidencia, o una auténtica manifestación sobrenatural? Esta historia deja abierta una escalofriante posibilidad: ¿y si los fantasmas no solo existen, sino que también intentan comunicarse con los vivos? No te pierdas ni un solo video cada semana. Suscríbete ahora para vivir experiencias aterradoras y prepárate para lo inesperado. She's driving, the lady's in the back seat. She kept talking to the lady. Una noche oscura y solitaria, un policía novato recibió la tarea de cerrar las puertas del famoso mirador de Pali, un lugar conocido por sus leyendas y advertencias sobrenaturales. Mientras conducía hacia el lugar, el oficial divisó a lo lejos a una figura femenina, vestida completamente de blanco. Recordó de inmediato las historias de fantasmas que se contaban sobre ese sitio, pero decidió acercarse con cautela, armado de valor y curiosidad. Oh, what are you doing out here, Auntie? Cuando se aproximó, la figura desapareció de su vista. Al girar la cabeza hacia el interior de su patrulla, el oficial se llevó el susto de su vida. La mujer estaba ahora sentada silenciosamente en el asiento trasero. A pesar del miedo que lo invadió, recordó un consejo antiguo: mantener la calma y hablar con los espíritus. Intentó entablar una conversación con la presencia, aunque ésta permaneció completamente en silencio. La tensión en el aire era palpable. Después de un momento que pareció eterno, la mujer de blanco simplemente desapareció, dejando al policía en un estado de asombro y confusión. Este encuentro reforzó las leyendas del mirador de Pali y dejó al oficial con muchas preguntas. ¿Por qué los espíritus se sienten atraídos a ciertos lugares? ¿Qué buscan o intentan comunicar? Nadie lo sabe con certeza.
pero esa noche se sumó a los relatos inquietantes que envuelven al mirador. Mientras conducía por el histórico campo de batalla de Gettysburg, Greg Welling y su familia grabaron un video que dejó a todos atónitos. En la oscuridad de una solitaria carretera, captaron figuras traslúcidas y fugaces que parecían moverse entre los monumentos. Este lugar es famoso por su profunda conexión con la Guerra Civil de 1863, donde más de 51.000 soldados y miles de caballos perdieron la vida en una de las batallas más brutales de la historia. ¿Podrían estas apariciones ser los ecos de aquel sangriento pasado? En el video, se observa con claridad cómo una figura transparente parece correr detrás de un cañón, uno de los monumentos más emblemáticos del lugar. Los residentes locales afirman que estas apariciones son frecuentes y que los espíritus de los soldados caídos aún deambulan por la zona. Las figuras captadas han sido apodadas como los fantasmas de Gettysburg, un reflejo de la intensa actividad paranormal que se ha reportado en el área. Este evento no es un caso aislado, tanto el cementerio como el campo de batalla se han convertido en un verdadero epicentro de fenómenos inexplicables. Gettysburg es un lugar marcado por cargado de historia y tragedia, donde las apariciones no hacen más que alimentan avivar tanto la fascinación como el misterio. ¿Son estos fenómenos verdaderos fantasmas, ecos un eco atrapados del en el pasado tiempo o simples ilusiones ópticas? Para los turistas, es una experiencia única que mezcla historia y lo inexplicable. Sin embargo, surge una pregunta intrigante. ¿Es posible que las emociones extremas de la guerra hayan dejado una huella energética en este lugar? Sarah, una conductora detenida por exceso de velocidad, parecía una infractora común. Sin embargo, al revisar sus datos, el oficial notó que la matrícula de su vehículo estaba vencida. Decidió regresar para hablar con ella y resolver la situación, pero justo en el momento en que giró hacia su auto para preguntarle sobre el registro, ocurrió algo completamente inexplicable. Sarah había desaparecido. No había rastro de ella dentro del vehículo ni señales de que se hubiera alejado caminando. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Atónito, el oficial revisó los alrededores en busca de pistas, pero no encontró nada. La desaparición repentina dejó tanto a él como a quienes escucharon la historia en completo estado de shock. Este inquietante suceso plantea preguntas sin respuesta. ¿Qué le sucedió a Sarah? ¿Fue víctima de un fenómeno paranormal? ¿Cómo puede alguien desaparecer sin dejar rastro frente a los ojos de un testigo? You died very recently? Is your headstone close by? Tongue terror. Yeah? Okay. Okay. Am I going the right direction? Cross the road? Okay. Okay. We're going. Movido por la curiosidad, un hombre decide utilizar una caja espiritual, un dispositivo diseñado para supuestamente comunicarse con los espíritus. Durante la sesión, voces misteriosas emergen del aparato, dándole una inquietante instrucción: camina hacia el norte. Además, mencionan dos nombres, Tyler y Eugene. Intrigado, sigue la dirección indicada y llega a un cementerio, donde comienza a buscar alguna conexión con los nombres que escuchó. Lo que descubre allí cambiará por completo su percepción de lo paranormal. Thank you so much, Sarah. Hello. One ghost detected. We must stay. Hurting. I'm so sorry. Tyler. Hi, Tyler. Is your headstone this way? You said go north. This is north. Siguiendo las indicaciones, las voces lo guían hasta una lápida en particular. La tensión se intensifica cuando descubre que los nombres grabados en la piedra coinciden exactamente con los mencionados por el supuesto espíritu.
A medida que avanza, una inquietante posibilidad surge en su mente, ¿está interactuando con una presencia benigna o con algo mucho más oscuro? La incertidumbre crece, envolviendo el momento en una aura de misterio y temor. They mean me harm. Listen, I don't mind talking to good or bad spirits, okay? Dark spirit. This is sacred ground, you guys. 100% dark spirit. Tyler or Eugene? Do not go. Do you not want me to go any further? Get out of here. Tyler. Yo, Tyler. Is this you? Sure. Thank you for showing us where your headstone Finalmente, el hombre llega a una lápida que confirma la inquietante conexión con los nombres recibidos. El hallazgo despierta más preguntas que respuestas. ¿Eran realmente mensajes de otro plano o simplemente una extraña coincidencia? Este suceso deja abierta la duda sobre la verdadera naturaleza de las voces en la caja espiritual. ¿Son realmente entidades del más allá intentando comunicarse, o existe una explicación racional detrás de estos fenómenos? Chris, un explorador de lugares abandonados, decidió investigar un edificio desolado y cubierto de escombros. Mientras avanzaba entre los restos, un sonido extraño llamó su atención, proveniente de una de las habitaciones. Al asomarse, su cuerpo se tensó. En el centro de la habitación, una figura negra y sombría se movía lentamente. No era solo una sombra, parecía oscura, densa y tangible. Impulsado por la curiosidad y el asombro. Exactamente en el lugar donde había visto la figura, Chris se detuvo, desconcertado. La habitación estaba completamente vacía. Aquella silueta sombría se había desvanecido sin dejar rastro. A pesar de la sorpresa, su determinación lo llevó a inspeccionar cada rincón, buscando alguna explicación lógica. Revisó minuciosamente el espacio, pero la figura nunca volvió a aparecer. El incidente lo dejó con una sensación inquietante. ¿Había presenciado algo sobrenatural, o su mente le había jugado una trampa entre las sombras del edificio? Sin una respuesta clara, solo le quedó una certeza: el ambiente seguía cargado con una energía que erizaba la piel. En una noche tranquila, un grupo de policías patrullaba un parque que, por lo general, no presentaba actividad inusual. Sin embargo, algo inesperado llamó su atención. La máquina de ejercicio para hombros se movía sola, como si una presencia invisible la estuviera utilizando. Intrigados y desconcertados, los agentes se acercaron con cautela, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaban presenciando. Pero lo que descubrieron solo aumentó el misterio. Al llegar al lugar, los policías se detuvieron, atónitos ante lo que veían. La máquina de ejercicio continuaba moviéndose de manera constante, a pesar de que no había nadie cerca operándola. Algunos oficiales sacaron sus teléfonos para grabar el inquietante fenómeno, mientras otros se miraban entre sí con evidente desconcierto. Intentaron encontrar una explicación lógica: ¿el viento? Un fallo mecánico, pero ninguna teoría parecía justificar lo que estaban presenciando. El misterio solo se hacía más profundo. Tras varios minutos de observación, los agentes optaron por no interferir y dejaron que el fenómeno siguiera su curso. Lo que presenciaron desató un intenso debate, primero entre ellos y luego en redes sociales, donde el video rápidamente se volvió viral. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos hablaban de fenómenos paranormales o energías residuales, mientras que otros atribuían el movimiento a una simple anomalía mecánica. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿qué pudo haber causado este movimiento aparentemente espontáneo? ¿Existe una explicación científica o algo más allá de nuestra comprensión estaba en juego?